Bueno, hoy traigo un perfume que es idéntico al Carolina Herrera 212 VIP. Nada, me pareció curioso hablar de este perfume por un hecho de que yo lo compré hace 2 años y pico en un viaje a Argentina y lo ignoré totalmente hasta que empecé a ser fanático de los perfumes y me di cuenta de que realmente es una copia prácticamente exacta del 212 de Carolina Herrera, perdón. Es una copia exacta del 212 VIP Black de Carolina Herrera. Así que nada, la verdad que este perfume, bueno, está un poco roto, pero eso no importa. Tiene un atomizador muy bueno, con una salida muy fresca, con lavanda, con bergamota, pomelo. La verdad el perfume es muy dulce y a la vez increíblemente fresco, totalmente versátil para usar. De preferencia yo lo usaría en el verano o por ahí en la primavera, pero en realidad lo puedes usar cuando vos quieras, porque la verdad es que no te va, está todo roto, no te va a limitar el tema del clima. Las notas de salida de este perfume son lavanda, bergamota y pomelo. También tiene un pequeño aporte de ron. A medida que va pasando el tiempo, que hace que sea un poco dulce, porque tiene unos acordes justamente dulces. Y nada, básicamente después de un tiempito de que esta fragancia ya quedó en tu cuerpo, empieza a cambiar, empieza como que a tener otros tipos de juegos con la piel, con el ambiente, con el viento, con todo en realidad, como todo perfume. Cuando este perfume ya tiene un tiempito en la piel, pero supongamos el tiempo de secado, pero son 15-20 minutos después de que te lo pusiste. Bueno, cuando el perfume ya tiene 15 a 20 minutos de aplicado, que ya secó en la piel, se empieza a notar como un cuero y un anís que le da como un toque muy especiado, que eso lo va haciendo como un poquitito más maduro, como que va escalando de a poco el perfume. Al principio es muy juguetón, pero a medida que va pasando el tiempo va teniendo como una madurez el perfume, va agarrando que está muy bueno, porque al principio parece que es un perfume de, no sé, de niños, pero es un perfume muy divertido, no, un perfume muy divertido. Pero con el pasar del rato empieza como a hacerse más maduro, aparece un cuerito por ahí con un anís, pero al final siempre termina siendo avainillado, que es básicamente lo que marca la esencia de este perfume, que es avainillado y por momentos da esas vibras de cuero y anís, que justamente lo hacen muy para una persona capaz un poco más grande. Sobre este perfume, sobre sus usos, no es un perfume ocasional. Yo creo que lo podés usar para muchas actividades, porque bueno, es muy versátil, es muy fresco, bastante duradero y se adapta a todo tipo de ambiente. La verdad, yo creo que es un perfume para personas entre 20 a 30 años. No veo a una persona más de 30 a 35 años usando este tipo de perfumes, porque son perfumes juveniles, es muy dulce, muy frutado, no es tan pesado con el tema de los cueros y todo eso. Entonces yo creo que es un perfume muy juvenil, entre 20 y 30 años, como ya mencioné. Pero bueno, predomina mucho la vainilla. Desde la salida no, pero predomina a lo largo del durado en la piel. Predomina mucho la vainilla. El 212 Big Black tiene la misma salida como aromática. Tiene como la vainilla que está siempre presente. Es como suave el 212 Big Black, a diferencia de este, que bueno, sí es suave, es mucho más suave este, porque claramente los componentes con los que realizaron este no son igual de profesionales o tienen la misma calidad que los de Carolina Herrera, pero la copia se acerca demasiado. Bueno, después tiene lo mismo, anís, lavanda, dulces. La verdad es que este perfume está muy bien logrado. Si vos probás el 212 Big Black y probás este Polo Wellington Club Legend, no vas a ver mucha diferencia. Claramente si te lo pones a oler uno al lado del otro, las vas a notar. Pero si te das así y tirás del otro lado el Carolina Herrera VIP, que no lo tengo, no vas a sentir diferencia. Se mezclan y es lo mismo. Quizás el Carolina Herrera es un poco más profundo por un tema de cómo está compuesto, que quizás
esta marca no tenga, quizás Polo Club Wellington o quien sea el diseñador de esto no tengan los mismos materiales, pero realmente no vas a notar una diferencia y es una opción muy barata. Yo realmente en su momento lo compré por $10, ahora creo que está a $50. Pero nada, la verdad es que es una muy buena alternativa al 212 VIP Black de Carolina Herrera. Yo, se me está por acabar ahí porque en su momento lo usé muchísimo, lo tengo por un poco menos de la mitad, son 120 mililitros. Y no me lo volvería a comprar porque le quiero dar una oportunidad al de Carolina Herrera. Pero en caso de que no quisiera, sin duda sí sería una gran copia del 212 VIP Black. Y bueno, ese fue el video de hoy. Gracias a todos los que están viendo, apoyando, siguiendo, comentando. La verdad que me sube muchísimo la autoestima. No me animo mucho a hacer estos videos por un tema de vergüenza, pero como acá en YouTube nadie me conoce, estoy todo el día grabando videos para subir con los perfumes que yo tengo. Próximamente voy a ir a algún shopping, a alguna perfumería para mostrar otro tipo de diseños que a ustedes les pueda llamar la atención, me lo pueden sugerir y yo voy a ir a probarlo porque tampoco conozco todo el mundo de los perfumes, pero sí la gran mayoría. Así que nada, si quieren ver más contenido como este, suscríbanse y comenten qué perfumes les gustaría ver.